finalmente este adelanto de sentencia en el caso Interoceánica, en donde ha sido condenado a 20 años, 6 meses el expresidente Alejandro Toledo, ¿no? A quien vemos ahí en imágenes escuchando su sentencia, ¿no? Está conectado con nosotros David Weissman, ex vicepresidente del Perú, del gobierno justamente del señor Toledo, para hablar un poco de lo que para él significa esta condena, ¿no? Agradecerle, señor Weissman, por estar conectado aquí. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo define la condena de Alejandro Toledo el día de ayer? Bueno, para mí yo lo divido en dos partes. La primera es una situación personal bastante triste y muy lamentable por la relación durante tantos años que tuvimos juntos y que hicimos muchas cosas muy buenas para el país juntos. Y por otro lado, la indignación del engaño del que yo fui víctima y también 33 millones de peruanos fuimos víctimas de un engaño de una persona que se vendió de una forma cuyo origen humilde yo lo conocí y me conmovió, y el resultado es de otra persona que se metió a la corrupción, desgraciadamente. Efectivamente, podemos retroceder en el tiempo, señor Weissman, y recordar, ¿no? Porque cuando Alejandro Toledo llega al poder, lo hace liderando una gran manifestación en recuperación de la democracia. Usted estuvo en esa etapa. ¿En qué momento empieza a sentirse decepcionado o empieza a sentir que las cosas no estaban yendo como se esperaban en el gobierno de Alejandro Toledo? En el primer año, ya casi finalizando el primer año de gobierno, en cuanto yo era ministro de Defensa, también además de congresista, él viajaba mucho en un helicóptero y en 2 oportunidades casi se cae el helicóptero porque tenía ya problemas técnicos y me encarga la compra de un helicóptero, pero con una condición. El helicóptero tenía que ser súper confortable para poder desarrollar él su trabajo diario, viajando inclusive, pero a su vez tenía que estar súper armado, con armas de la última tecnología para poderse defender de cualquier eventualidad. Y eso solamente lo podía conseguir en ese momento en Rusia. Y tomo contacto con el embajador ruso, estuvimos varias semanas en la búsqueda, conversando el tema, y finalmente otra vez casi se cae el helicóptero. Él me llama a Palacio y me dice que ya no me encargue de la compra, que él se va a encargar de la compra con un asesor que tenía ahí, un ex general de la Fuerza Aérea. Entonces me pareció eso de lo más extraño y lo cito al embajador a mi despacho y lo encierro al embajador ruso de aquel momento y lo amenazo y le digo que él no iba a salir de ahí con vida si es que él no me contaba la verdad de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué detrás mío él hacía trato con el presidente, además de haberlo hecho conmigo? Y me dice la verdad y me dice, señor ministro, lo que pasa es que me han obligado a que el valor lo duplique. Ah, o sea, usted ya había percibido que el expresidente hacía negocios por su cuenta. Correcto, y negocios pues turbios, ¿no? En perjuicio del país, porque imagínese, duplicar falsamente el valor de una propiedad, de un vehículo, o lo que sea, es un delito. ¿Y lo enfrentó en ese momento? Sí, por supuesto, y lo hice público. Fue público en ese momento, salió en los medios de comunicación, todo, y finalmente no se compró el helicóptero. No se compró. Ahora, el caso Interoceánica, señor Weissman, es uno. Todavía hay
varios casos más que de alguna manera están interconectados, ¿no? Porque tienen que ver con unos cómo reciben la plata y otros a dónde se va la plata, en qué se gastó la plata. Y en esos casos también está involucrada la ex primera dama, Elian Karp. Sí, ¿Qué futuro judicial considera usted que merece la ex primera dama? Bueno, ella también debería cumplir su carcelería, la pena es para todos. Lamentablemente, las demoras muchas veces que hay en los trámites judiciales le facilitó que ella se pueda ir de Estados Unidos a Israel. Se fugó de Estados Unidos a Israel y lamentablemente Perú no tiene tratado convenios, de extradición con Israel. Asimismo, con otros países tampoco los tiene. Entonces no hay forma de traerla para que también cumpla el castigo. ¿Cómo definiría, y hablando un poco del trabajo que se ha hecho a lo largo de los años en Lavajato, para llegar a esta condena? Bueno, yo creo que este fue un trabajo sucio de un equipo de personas con el señor Alejandro Toledo, en el cual participó activamente el señor Pedro Pablo Kuczynski. Porque voy a recordar algo, un hecho muy grave que también fue público. En uno de los viajes justamente que hizo el señor Alejandro Toledo, yo me quedé a cargo de la presidencia. Y me llama el señor Pedro Pablo Kuczynski y me invita con urgencia a la presidencia del Consejo de Ministros que quedaba en la avenida 28 de Julio en Miraflores, en ese momento. Y me dice de que era urgentísimo que yo vaya para que firme el convenio de la interoceánica. Me pareció algo sospechoso, sin embargo yo fui, cumplí, y hizo una exposición, había mucho periodismo en el lugar de la exposición que hizo él, y mientras se desarrollaba la exposición, yo fui haciendo objeciones bien delicadas en los valores del kilómetro por costo de kilómetro, y en las calidades de lo que estaban mencionando que iba, y las rutas que iba a tomar la interoceánica. Me parecía que no se condicionaba con una cosa buena para el país. Y cuando él vio que yo comencé a descubrirle todas esas cosas, se molestó bien feo y le dijo al periodismo: el señor Weisman lo que pasa es que no conoce estas cosas y voy a suspender la sesión hasta que regrese el señor Alejandro Toledo. Y cuando regresa Alejandro Toledo, pasaron unos 2 o 3 días y a pesar que yo le advertí, y él sabía porque esto fue público, firmó ese negociado con Odebrecht, desgraciadamente, y empeñó al país. Ahora, señor Weisman, ¿qué sensación le merece el hecho de que prácticamente todos los presidentes de esta era, ¿no? Empezando con Alberto Fujimori, que le sigue el señor Alejandro Toledo, que es el que se supone sobre el que se depositaron las esperanzas, ¿no?, de la recuperación de la democracia y de un país mejor? Bueno, prácticamente todos están involucrados en hechos de corrupción. Efectivamente. Fíjese, a mí no me hace feliz que lo hayan condenado a 20 años de prisión, pero sí me siento, por lo menos, no sé qué decir, pero me siento que la justicia recién comienza a llegar en el Perú, recién. Y el problema que ustedes me acaban de comentar
de qué me parece todos los presidentes, o los últimos 5 presidentes involucrados en actos de graves corrupciones, me parece que esto va a servir de ejemplo. Porque hasta ahora, todos los presidentes, y no solamente los últimos 5, anteriores también, porque no hay que olvidarnos que nosotros de niños o de jóvenes hemos escuchado y hemos leído en el colegio, en la primaria nomás, lo que pasó con el Perú en la guerra con Chile, etcétera, cómo hicieron una colecta un presidente, Manuel Prado, y se la robaron. Imagínense ustedes de a dónde venimos arrastrando. Bueno, Alfonso Quiroz escribió un libro que habría que renovarlo, ¿no? Alguien tendría que animarse a hacer una reedición actualizada, porque de verdad que la historia del Perú, lamentablemente, la historia política del Perú lamentablemente está llena de actos también de corrupción por parte de sus políticos. Gracias, señor Weissmann, por su tiempo, ¿no? Y esperemos que nos sumamos, ¿no? al deseo que tiene usted de que lo que venga para nuestro país sea mejor, ¿no? Ojalá. 8:25.